Vuelvo a YouTube, al menos lo hago para grabar un vídeo expresamente para esta plataforma. Y es que el día de hoy vamos a hablar de un jugador que ya pasó por nuestra comunidad autónoma y que, según cuentan en algunos sitios, en algunos medios de comunicación, podría volver a pasar, pero en esta ocasión cambiando de equipo. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya lo sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube en el que también hablamos, o bueno, hacemos juegos de palabras con las siglas del canal, con Deporte Aragonés DA. Y hoy precisamente hablaremos de domesticar avispas. Bueno, no de domesticar avispas, pero ya sabéis que me gusta hacer juegos de palabras con las siglas en el inicio de los vídeos. Hablaremos de avispas, ¿por qué? Porque hablaremos del Real Zaragoza, pero como veis también está la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca. Así que hoy nos retrotraeremos al pasado, viajaremos un poco en el tiempo para hablar de un jugador que dejó la Sociedad Deportiva Huesca y que ha sonado recientemente para recalar en las filas del Real Zaragoza, del conjunto maño del equipo de la capital del Ebro. Ya sé que me encanta hacer estas chorradas de alargar todas las frases y de usar sinónimos, todos los sinónimos posibles. En fin, hablamos de Axel Berger. Bueno, ya no tiene sentido que siga intentando mantener el misterio porque ya habéis visto la miniatura, ya habéis visto la descripción del vídeo, el título sale en todos lados. Axel Werner. Estamos precisamente ante otro jugador, que podría pasar por ambos equipos, como ya hicieron, por ejemplo, Jesús Valentín o Jair Amador o Eugeni Valderrama, pongamos un ejemplo. Y hablaremos también de, bueno, de lo que también sale en el inicio del el título del vídeo, mejor dicho, y es lo que nos enseña Axel Werner con su carrera y que, bueno, voy a hacer spoiler ya, que es lo importante que es que cada uno conozca su lugar. Y parece que el bueno de Axel no es que lo haya sabido siempre, pero bueno, lo ha tenido más o menos claro. Bueno, nos echamos para atrás, nos echamos un poco de Axel en el cuerpo y hablamos de que Werner empezó su carrera en el Atlético de Rafaela en el 2015. Es que hay muchos atléticos hoy, ya lo veréis luego más adelante. Y bueno, es un portero argentino, que no os lo he dicho, nacido un 28 de febrero de 1996, así que por un día, no cumple años cada 4 años, una lástima. Debutó, como comentaba, en el Atlético de Rafaela en 2015 y tras 13 partidos fue fichado por el Atlético de Madrid. Ahí tenéis otro Atlético que después lo cedió pues, a Boca Juniors, donde tan solo jugó 2 partidos. Pero, oye, en esos 2 partidos gana un título. ¿Cuántos títulos tenéis vosotros, Pues eso, ¿y Osasuna cuántos? Exacto. Regresó después al Atlético de Madrid, club en el que, bueno, ha tenido 5 años de vinculación, pero tan solo ha jugado 3 partidos. Ha jugado menos partidos que años de contrato. Es curioso esto, ¿verdad? Jugó 3 partidos en la 17-18 en el conjunto colchonero y logró su segundo título. Ya veis que es increíble la carrera de Axel Werner, pero bueno, os adelanto que aquí se acaban los títulos. Consiguió su segundo título al proclamarse campeón de la Europa League con el Atlético de Madrid, que bueno, jugó en alguna de las eliminatorias, me parece. Y bueno, ya llegamos a su paso por el deporte aragonés, por la Sociedad Deportiva Huesca, como cedido. Llegó el conjunto Ostense, el conjunto alto aragonés, cuando el equipo de Leo Franco en ese momento subió a primera y buscaba un portero, bueno, de reemplazo, al menos que compitiese el puesto, me parece que era de Santa María en ese punto. En el conjunto ostense sumó 6 partidos en liga, en primera división, encajando 16 goles. 8 de ellos fueron en un solo partido en aquel fatídico 8-2 en el Camp Nou ante el FC Barcelona, que seguro que muchos recordáis, y que bueno, significó pues el final de la etapa de Leo Franco como entrenador del Huesca. Y bueno, después hay que decir también que en Copa del Rey jugó 2 partidos, encajando en total 8 goles. Así que hablamos de 24 goles encajados en solo 8 partidos, lo que nos da una media perfecta de 3 goles encajados por partido. Así que números duros, números que, bueno, quizás a otro le harían replantearse un poco su profesión, ¿verdad? Pero no es el caso de Axel Werner, que, bueno, pues pensó que tenía que salir y, bueno, esto también lo buscó el Huesca, le quiso acabar la cesión antes de que terminase el contrato con el Huesca y en el mercado invernal se marchó cedido al Málaga a segunda división, donde no jugó nada.
0 minutos. Bueno, una auténtica lástima, la verdad, para él. No jugó en segunda división y en este punto Werner echó la vista atrás. Pensó que quizás se precipitó demasiado saliendo ya tan pronto de Sudamérica y volvió. Volvió a su continente, se dio cuenta de que estaba encontrando su lugar o de que al menos en primera, en Europa no iba a tener un lugar que a él le gustase, de primer portero o de portero con minutos. Estaba relegado a ese segundo puesto, pero en su camino apareció el Atlético San Luis, otro Atlético, bueno, un club que conocemos ya bien en el Real Zaragoza o que conocen bien los zaragocistas gracias a Xavi Merino. Y allí el bueno de Werner pues pareció encontrar su lugar de verdad, ya que en 2 temporadas disputó un total de 34 partidos en la Liga MX, aunque eso sí, 66 goles encajados y solo 4 partidos imbatidos. Ya vemos que es un poco coladero el bueno de Axel, bueno, coladero. Recibe muchos goles, vamos a decirlo así. En este punto llegó a su final su etapa como futbolista del Atlético de Madrid tras terminar esas cesiones en la Liga MX y apareció el Elche, que es su actual club. Bueno, su actual club a día de hoy, el 31 de junio me parece que acaba ese contrato con el conjunto ilicitano. Lo incorporó para sus filas por 2 temporadas y jugó 2 partidos de Copa del Rey con 3 goles encajados en esa primera temporada o en ese primer tramo y después lo cedió al Arsenal. Pero no el Arsenal que, bueno, no sé si saldrá, creo que no, esta bufanda del Arsenal no sale, igual que tampoco sale el Arsenal realmente en la carrera de Werner, porque no es este Arsenal, no es el Arsenal inglés, es el Arsenal de Sarandí, que también es conocido, bueno, pues por ser ese equipo que es parecido, se llama Arsenal, ¿no? Pero no es el Arsenal de... No de verdad, no es el Arsenal tan famoso, no es el Arsenal mundialmente conocido, ¿no? Aunque bueno, pues aquí jugó poco, la verdad. Jugó algo más que en el Elche, desde luego, pero a su regreso, pues de esta cesión no pudo pelearle, o no ha podido, mejor dicho, pelearle el puesto a Edgar Badía esta campaña en el Elche, ya que, bueno, solo ha jugado un partido de Copa del Rey y 2 en Liga hasta la fecha, aunque quizás este domingo en el Elche Cádiz, que cerrará esa temporada en el conjunto ilicitano, que regresa a segunda división, quizás podría tener minutos, así que quizás sean 3 los partidos que juegue en primera. El 31 de junio, como comentaba, Werner termina su vinculación con el Elche y su nombre pues ya ha aparecido como jugador vinculado a varios equipos, pero tristemente para Werner, no para mantenerse en primera, sino para jugar en segunda, o al menos formar parte de equipos en segunda división, porque me temo que los 3 equipos que han sido mencionados, Sporting de Gijón, Leganés y Real Zaragoza, no contarían con él como primera opción para la portería. La verdad es que creo que será de rotación. Así que me temo que el bueno de Axel Werner ya conoce cuál será su lugar en estos equipos. Sí, el de portero suplente. Y es que, bueno, pues creo que eso es lo que podemos aprender de la carrera de Werner, de su paso por el fútbol, al menos de momento. Y es que tienes que conocer tu lugar. Es importante en la vida y en el fútbol y en todo conocer tu lugar. Saber qué puesto tienes en una empresa, por ejemplo, no tratar a tus jefes como si fuesen subordinados, ni a tus subordinados como si fuesen jefes, por ejemplo. Es un punto en el que, bueno, pues tienes que darte cuenta de lo que te rodea, de cuál es tu posición, qué relaciones tienes que tener con ciertas personas, con otras personas, y en el caso de fútbol, pues eso es lo que podemos aprender de Werner. Creo que ha conocido su lugar durante sus años, bueno, se ha dado cuenta de que no es un portero que vaya a ser primera espada, y eso que en su momento fue una gran promesa. Al fin y al cabo salió pronto del Atlético de Madrid y tenían bastantes esperanzas en él, y de hecho cuando llegó al Huesca seguía siendo un portero prometedor, pero creo que ese paso por el Huesca le lastró mucho en su carrera. Huesca y Málaga después, que tampoco jugó nada allí. Y bueno, pues siempre ha parecido tener claro cuál era su lugar, la verdad. Y aunque ha tenido momentos en los que ha vuelto a tener minutos, finalmente ha vuelto por sus fueros y a sus 27 años apunta a ser de nuevo suplente, esta vez en un equipo de la segunda división española. Veremos en este caso si acaba llegando al Real Zaragoza, que ha sonado para ello, para ser suplente de Cristian Álvarez. Además sería gracioso, ahí tendríamos 2 porteros argentinos, pero bueno, habría que verlo. Y veremos si tiene asumido cuál es su lugar en la vida o en el fútbol en este caso, aunque, oye, quizás podría saltar la sorpresa y quizás podría sobrepasar a su competidor y ser primer portero. Veremos si cambia su estatus, lo veremos sobre todo en este mercado estival.